Capítulo 14. En Londres. En Londres se encontraba mi hermano menor cuando los marcianos atacaron Woking. Era estudiante de medicina y se preparaba para un examen. Se enteró de los marcianos el sábado por la mañana. Los diarios de ese día fueron escuetos y vagos. Los marcianos habían matado a un número desconocido de personas con un arma muy rápida, alarmados por la proximidad de la multitud curiosa. Aunque parecían extraordinarios, los marcianos no habían salido del hoyo en el que se encontraban y parecían incapaces de hacerlo. Ello podía deberse a la distinta fuerza de gravedad en los dos planetas. En la calle no hubo excitación que la de costumbre. Mi hermano sabía por el periódico que el cilindro se hallaba a unos 2 kilómetros de casa y decidió ir a visitarme para ver a los marcianos. Llego a la estación de Waterloo. En la plataforma de la que suele partir el tren de medianoche, se enteró de que debido a un accidente era imposible la llegada de trenes a Woking. Las mismas autoridades ferroviarias ignoraban qué clase de accidente había ocurrido y no pudieron informarle. Los funcionarios de la empresa hacían correr los trenes de esa hora por Virginia Water, en lugar de hacerlos pasar por Woking, por lo que tampoco hubo ningún revuelo en la estación. También estaban ocupados en arreglar la ruta que servía de excursión dominical de Southampton y Portsmouth. Pocas personas relacionaron con los marcianos la interrupción de las comunicaciones, solo los jefes de ferrocarril sabían que se trataba de los inversores. Los londinenses tenían la plena seguridad de estar a salvo y como los diarios acostumbran exagerar tanto, no se alarmaron nada al leer la siguiente noticia. Aproximadamente a las 7 de la noche los marcianos salieron del cilindro, avanzaron bajo el escudo de una armadura metálica, y destruyeron por completo la estación de Woking y sus alrededores y a un batallón del regimiento de Cardigan. Se desconocen los detalles. Las ametralladoras Maxim son completamente inútiles contra sus armaduras y nuestros cañones fueron inutilizados por ellos. Los húsares van hacia Chertsey. Parece que los marcianos se dirigen lentamente a Chertsey y Windsor. Hay gran ansiedad en West Surrey y se están levantando terraplenes y cavado trincheras para frenar su avance hacia Londres. El Sunday Sun publicó así la noticia. El referí comparó los acontecimientos con lo que ocurriría si se soltaran todas las fieras de un zoológico en una aldea. Todavía se creía que los monstruos deberían ser seres inútiles. El domingo no hubo nada nuevo por la mañana y por toda la tarde la noticia fue que los habitantes de Walton y Weybridge, así como el distrito que los rodeaba, marchaban por los caminos en dirección a la capital. Nada más. Mi hermano se dirigió por la mañana a la iglesia del hospital de huérfanos, sin saber todavía lo que había pasado en la noche anterior. El cura dio una misa por la paz y en el templo hubo algunos comentarios sobre la invasión. Al salir compró el referí. Se angustió al leer las noticias y fue nuevamente a la estación Waterloo para saber si se habían restablecido las comunicaciones. Las personas que caminaban por las calles no se inmutaban por las novedades que proclamaban los vendedores de diarios. Parecía que se alarmaban un poco, pero solo por la gente que vivía en las poblaciones que eran mencionadas. En la estación, los empleados le comentaron que habían recibido telegramas muy extraños desde Bifleet y Chertsey, pero en ese momento carecían de noticias. Todo lo que le dijeron fue que estaba combatiendo en los alrededores de Weybridge. Más tarde hubo un gran alboroto al reanudarse el servicio para transportar los camiones que se usaran para defender los poblados de Kingston. Había gran excitación y se hacían muchas bromas. Se los comerán. Somos los devoradores de fieras, y entre otros por el estilo. Sonaban las campanadas de las iglesias. Un grupo de jóvenes del Ejército de Salvación llegó cantando por el camino de Waterloo. En la calle Wellington mi hermano tropezó con dos muchachos que llevaban el diario recién impreso y todavía húmedo. Los titulares eran impactantes. Espantosa catástrofe. Batalla en Weybridge. Los marcianos acorralados. Londres en peligro. Comprendí en ese momento la verdadera amenaza que significaban los marcianos. Supe que esas criaturas pequeñas, simples y torpes, poseían mentes inteligentes que manejaban gigantescos cuerpos de metal, que podían avanzar con rapidez y atacar con tal efectividad que no los detenían los cañones. Se les representaba en los medios como enormes máquinas semejantes a arañaz de 30 metros de altura, con la velocidad de un expreso y poseedoras de un arma que despedía un rayo de fuego potentísimo. Se habían dispuesto baterías en los alrededores de Orsay y entre los distritos de Woking y Londres. 116 cañones defendían la capital. En los combates se había logrado abatir a uno de los gigantes, y aunque se indicaban enormes bajas de soldados, el tono general del informe era optimista. Uno de los marcianos había sido eliminado y eso significaba que no eran invencibles.
Se tenía pensado que si caían más cilindros de Marte había que destruirlos inmediatamente con explosivos de la mayor potencia. La situación era peligrosa, pero se llamaba a los lectores a no dejarse dominar por el pánico. Todo eso venía impreso en grandes letras. Los vendedores de diarios gritaban ofreciendo su mercancía y, ávida de informaciones, la gente los compraba todos. Mi hermano cruzó hacia Victoria y vio pasar a muchos desterrados, en carros, bicicletas y vehículos improvisados. Una gran cantidad de policías dirigía el tránsito. Muchos aseguraban haber visto a los marcianos. Tienen 3 patas y caminan como hombres, decían. Las tabernas hacían su gran negocio con tanta gente que andaba en la calle. En todas las esquinas grupos de personas comentaban animadamente. Llegó un momento en las calles estuvieron tan saturadas que apenas se podía circular. También se echaba la culpa a las autoridades. Preocupado por mí, mi hermano devoraba los diarios. Poco después de medianoche se acostó y el lunes se despertó con clamor de las campanadas y el griterío de la gente. Ya vienen. Vienen los marcianos. Escucho. Peligro en Londres. Gritaban. Eliminadas las defensas de Kingston y Richmond. Espantosa catástrofe en el Valle del Támesis. En todos los alrededores de la gran ciudad de Londres, la gente se frotaba los ojos con incredulidad, abría las ventanas, se juntaba con otros y preguntaba. El domingo por la noche Londres se había acostado ignorante y despreocupada. Cuando despertó en la madrugada del lunes, tuvo que hacerse responsable de la proximidad del peligro. Cada vez más era la gente que huía a pie y en toda clase de vehículos. Humo negro. Gritaban. El miedo se propagó y todos empezaron a sufrir sus síntomas. Mientras mi hermano salía a la calle, llegó otro vendedor de diarios, que a pesar de su pánico no abandonaba su ansia lucrativa, y le compró uno. En él mi hermano se enteró del catastrófico informe del comandante en jefe. Los marcianos están disparando gigantescas nubes de vapor y venenoso a través de misiles. Han despedazado nuestras baterías, demolido Richmond, Kingston y Wimbledon, y avanzan lentamente hacia Londres, acabando con todo que se encuentre en su paso. Es inútil tratar de detenerlos. La fuga inmediata es la única manera de salvarse del humo negro. Los 6 millones de habitantes de Londres se ponían en movimiento y echaban a correr. Pronto irían en masa hacia el norte. Fuego, humo negro. Gritaban. Las campanas de las iglesias replicaban sin parar. Un carro enloquecido chocó contra una fuente y volcó. Las luces de las casas se encendían y en el cielo crecía la luz del nuevo día. Mi hermano oyó que todos corrían en las habitaciones, y subían y bajaban las escaleras. Cuando entendió lo que pasaba, guardó en los bolsillos las 10 libras, que eran todo su capital y volvió a la calle. Capítulo 15. Lo que sucedió en Surrey.